¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Como te digo siempre, gracias por estar. Y gracias también le doy a Vedetti, a Ricardo, por estar en este programa, ¿sí? Bueno, hoy vamos a tratar este tema. ¿Por qué somos lo que somos? Ricardo Vedetti. Nosotros formamos nuestra vida, hacemos nuestro porvenir, nuestro futuro, nuestro destino. El tema es que no nos educaron para eso. Y ese es el problema. Por eso entonces creemos nosotros que estamos al arbitrio de las circunstancias, de lo que puede ser como buena o mala suerte que nos toque. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos nuestra vida, forjamos nuestro destino? Con el pensar y con el sentir nuestro. Con todo eso nosotros vamos formando nuestro futuro y lo vamos a vivir en algún momento. Ahora estamos haciendo, como uno dice, el molde de ese futuro. Y cuando llegue el momento, y bueno, lo vamos a vivir. ¿Cómo va a ser ese futuro? De acuerdo con lo que nosotros estemos pensando y sintiendo en estos momentos. Por eso es tan importante el obrar como realmente corresponde. Y hay algo muy importante que uno tiene que tener en cuenta, 3 ítems para poder establecer la vida sana y la vida buena. Tenemos que ver problemas de la mente, problemas de la alimentación y problemas de las radiaciones. La mente juega un papel preponderante en todo esto. La mente puede ser paraíso o infierno, decía un sacerdote. La mente puede ser la bendición o la maldición del ser humano. Cuando yo les dije de que nosotros tenemos que considerar 3 ítems, y el principal de ellos es la mente, sí. No por eso deja de ser menor los problemas de la alimentación ni de las radiaciones, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, cuando uno trata el problema de las enfermedades y las dolencias, uno tiene que darse cuenta que no son castigos de Dios, sino son cosas que la vida nos da porque nosotros no hemos salido de nuestro centro, no hemos salido de nuestro equilibrio como ser humano, no hemos salido de nuestro eje. Entonces la enfermedad está para decirnos, te has salido de tu centro, tienes que volver a él. Y el tipo de la enfermedad te está dando la pauta de dónde te saliste vos de la vida. Yo les voy a decir varias enfermedades y dolencias y la pauta mental originante. Esto lo saqué de un libro de Luis Hay, Usted puede sanar su vida. Y es muy acertado. Yo lo utilizo de continuo. Por ejemplo, diabetes. Dice, nostalgia de lo que pudo haber sido, tristeza profunda, ni restos de dulzura. Cuando uno le pregunta a una persona que tiene diabetes cómo ve la vida, generalmente va a decir frases de amargura. ¿Ven? Entonces, la vida les dice, tenés que corregir esto. ¿Por qué? Porque la vida es buena. Entonces te mandamos esa diabetes para que vos vuelvas a tu centro. Ese es el asunto. Claro. Obesidad, miedo, necesidad de protección, inseguridad, rechazo de uno mismo. Es decir, que la persona obesa se llena con esa capa de grasa como si fuera una coraza para poder defenderse de cosas que tiene miedo. Por eso, por más que una persona haga dieta, que sea saludable, con calorías y con lo que fuera que le correspondan, puede bajar de peso, pero cuando la deja de hacer otra vez vuelve. ¿Por qué? Porque el origen, el inicio está intacto. Y allí es donde uno tiene que accionar. Miren, arrugas, pensamientos depresivos, resentimientos con la vida. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos acostamos y estamos prontos a dormir, suelen venir una serie de pensamientos problemáticos. Y cuando nosotros nos dormimos con ese pensar, la mente subconsciente o el innato, que vendría a ser
la inteligencia unificada de las células, comienza a trabajar con esos pensamientos y va formando un rostro. Por eso alguien dijo que a partir de los 40 años vamos teniendo el rostro que merecemos. Por eso todo esto son cosas que la vida nos da como para que nosotros podamos rectificar nuestra forma de pensar, nuestra forma de valorar, inclusive de valorarnos a nosotros mismos. Eso no quiere decir que uno deba obviar la consulta al médico. No, tiene que hacerlo, porque el médico es el técnico para nuestro cuerpo físico. Pero uno, yendo a la raíz, al origen, al inicio de las cosas, es donde uno puede accionar para que no haya recidivas. Yo les voy a hablar en el próximo micro, vivir en una casa sana. Y ustedes dirán, pero hay casas enfermas. Más que casas enfermas, hay casas que enferman. Muy interesante. Chicas, anótense porque en febrero hay un viaje a la India, hay un curso muy importante que ya te va a contar el doctor Chesta, ¿sí? Así que si vos estás interesada o no sabías, llamalo, anotate, andá, porque la verdad que es algo espectacular. Ya te lo va a contar el doctor Chesta. Y hablando de la medicina ayurvédica, viste que si uno tiene unos kilitos de más y quiere adelgazar, yo no le llamaría adelgazar, sino desintoxicarnos, ¿sí? Es algo muy, muy, muy bueno. Y te lo digo porque uno lo hace, esa desintoxicación a través de las hierbas. Y aparte, si vos sos vata, pita, él te va a dar para que vos puedas estar mucho mejor en este verano que ya estamos. Y tenemos que estar no solo lindas, sino bien por dentro y por fuera. Medicina ayurvédica y el doctor Carlos Chesta. Si vos ves el estilo de vida que tenemos, no es un estilo de vida saludable. Cada vez, según hay estadística, aparentemente la incidencia del cáncer en algunos tipos de cáncer ha aumentado y los tratamientos son más efectivos, pero también hay muchos tratamientos cruentos, hay muchas secuelas que quedan. Hay mucha tecnología, pero... Mucha tecnología, pero digamos, no estamos viviendo mejor. Pero bueno, la Ayurveda tiene soluciones para esto, muy sencillas, se relaciona con el estilo de vida, con las hierbas, las especias. Solo hay que saberlo, nada más. Así que vamos a hacer eso. ¿Cuándo te vas a India? A India vamos en febrero. El doctor Ram va a presentar en nuestro aprendizaje. Él no quiere llamarlo curso porque realmente no es un curso. Vamos a ir a aprender este sistema de diagnóstico y tratamiento. Va a ser la primicia mundial. Después lo va a presentar en Europa. Sí, una gracia. Una cosa maravillosa. Un médico rosarino. Maravilloso. Qué bárbaro. Es una gran responsabilidad, porque hay que transmitirlo y bien. Pero bueno. Desde Rosario para todo el mundo. Sí, por suerte. Y viste que hicimos los encuentros latinoamericanos, hizo otro en Brasil ahora, hicimos otro vivencial. El doctor Ram viene acá, él ahora está viajando a Italia, después va a viajar a Rusia. Y tuvimos la suerte de tenerlo acá 10 días. Es un curso básicamente para terapeutas o profesionales porque necesita un poco de conocimiento. Es muy interesante esta visión de la Ayurveda porque es una visión holística, o sea, se relaciona como vos sos y al medio ambiente, cómo la energía fluye por el medio ambiente. Entonces, en esta época en que salimos del invierno, generalmente uno debería en esta época hacer una especie de tratamiento de limpieza que lo hace la gente, porque viste, muchas mujeres quieren bajar de peso ahora, claro, antes del verano. Claro. Bueno, en realidad en la Ayurveda se hace eso mismo, pero no con el objetivo solo de bajar de peso. Es importante bajar de peso, pero más importante es limpiar el cuerpo y limpiar los linfáticos, que es lo que se vienen congestionando durante el invierno, cuando está uno encerrado y por ahí menos actividad física. Los linfáticos, que son las defensas que uno tiene, se congestionan y aparece y se limpian a través de las mucosas. Por eso es típico que en la primavera aparezcan catarro, rinitis y gripe, mucha mucosidad. Puede haber catarro también en vías urinarias, como inclusive infecciones urinarias. Entonces, en esta época lo ideal es limpiar los linfáticos. Se hace una dieta especial, se llama dieta para CAFA, para que el cuerpo quede limpio para el verano. Y en el verano, que es la época que viene de mucho calor y mucha intensidad, uno tiene que estar muy relajado y muy tranquilo.
O sea, vacaciones, el trabajo muy acotado, no estar al sol mucho tiempo, cuidarse del sol, protegerse del sol con sombreros, factores de protección, no estar al mediodía al sol, porque sobre todo si la persona es pita, no solo que se quema, sino que sufre calor. Y entonces se aconsejan hierbas para pita, para bajar piticafa. ¿Cuáles son? Son hierbas que son refrescantes y diuréticas. La menta puede ser, la pasionaria si hay mucho estrés, es muy buena para calmar las emociones. Y también, por ejemplo, la centella asiática, que es rejuvenecedora de la piel, mejora la memoria y limpia el cuerpo y es un poco diurética. Diente de león, Diente de león. Esos son tratamientos para usar más fuerte. Por ejemplo, un buen té sería menta, diente de león, pasionaria y centella. Sí. Buen té para pita. Y Porque es diurético, refresca. Semillas ¿De qué? de Hinojo. sí. Las semillas de hinojo son diuréticas y pépticas, o sea, eliminan los gases, mejoran la digestión. ¿Sabes qué es lo loco de todo esto, Cecilia? ¿Qué? Que fíjate que hace tantos años que empezamos y vos ya tenés el poder. Totalmente. O sea, vos podés decir, bueno, yo me tomo, siendo lo más hinchado, me tomo un té de hinojo. Sí. O de hinojo y menta, sí. O jengibre también. Y lo loco es que está bueno porque nos obliga a nosotros a que sigamos avanzando en esto de hacer diagnósticos, de tener tratamientos más eficientes. Es maravilla. Sí, increíble. O sea, pero ese es el concepto de la Ayurveda. El Ayurveda es un sistema de salud. Claro. Tiene una parte médica, pero otra parte que la usás vos. Vos sos la que tiene que elegir qué comer, claro, qué usar para según la época, y cuando te vas desequilibrando, aprender a equilibrarte, porque así no te enfermas. Si vos viste la semana pasada, Adriana Torres habló del dinero. Hoy seguimos hablando. Ahora, ¿qué pasa con esa persona, viste, de que no gasta nada, ni hasta come un huevo para no tirar la cáscara? Y ahorra y ahorra. ¿Por dónde viene eso? ¿Sí? Y no disfruta de los placeres de la vida. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cómo se lee esto a través de memoria celular? Adriana Torres. Siguiendo lo que habíamos hablado en el micro anterior sobre el tema del dinero, vimos que no solamente tenemos codificado el dinero o no lo tenemos codificado, sino que también traemos todas las creencias heredadas y cómo han gastado y perdido o aprovechado el dinero nuestros ancestros. Entonces, la problemática esta que estamos planteando, que vos planteás, Cecilia, en cuanto a hay personas que parecen que tienen miedo a gastar, que se terminan siendo amarretas, hasta egoístas a veces, tiene que ver justamente con el miedo a las carencias. Y esto también es algo que traemos incorporado, que puede ser desde la experiencia vivida o también desde lo que hemos ido escuchando y también lo que traen guardadas nuestras células de toda esta información. Por ejemplo, el otro día llegó una paciente al consultorio y me dice, mira, mi problemática es que gano bien, no me falta nada, el dinero ingresa en mi casa porque dentro de todo el negocio que tengo me funciona, pero siempre tengo miedo a gastar. Por ejemplo, ella me decía, llego, veo en la vidriera una remera que me gusta y digo, ay, qué lindo comprármela. A veces hasta entro, me la pruebo y después me da miedo. Y cuando ella contaba esto, obviamente esta problemática han pasado muchísimas personas contando esto y otras que no lo cuentan, cuando escuchan esto se dan cuenta que también les está pasando lo mismo. Porque esto es algo que traemos heredado, esto es algo que hemos aprendido y es un comportamiento, el no gastar por miedo a que falte. Así como muchas veces una persona podemos decir es despilfarradora, ¿por qué? Porque nació en una familia despilfarradora, también puede ser el tema en una familia en donde hay que guardar. De hecho, que si nosotros pensamos en nuestras madres, cuántas veces nos decían, esta ropa o esta ropa interior inclusive, guardala por si te enfermas. Siempre tenés que tener un dinero guardadito. Y convengamos que también hay un trasfondo atrás del tema del dinero que es, si guardo, ¿no será que me lo roban? Si guardo, ¿no será que me estafan? Por ejemplo, generalmente utilizamos la palabra ahorro para hablar del dinero que tenemos disponible para algo. Y en definitiva, no tenemos un dinero disponible para algo, lo tenemos por las dudas que nos pase algo.
Entonces, ese dinero ahorro termina siendo a veces hasta un problema. Y de hecho que los que venimos con algunos añitos, en mi época había, cuando éramos chicos, la famosa libreta de ahorros, en donde me acuerdo que yo dejaba de comprarme las galletitas en la escuela, el paquete de las 4 galletitas famosas, y esas moneditas iba y compraba las estampillas. Entonces, supuestamente el Estado nos garantizaba con esa libreta de ahorro que cuando fuésemos grandes íbamos a tener un ahorro y íbamos a poder pagar nuestros estudios. La historia es que fuimos estafados. ¿Por qué? Porque al poco tiempo el dinero se devaluó y nos sirvió nada más que para tenerla guardadita de recuerdo. Y se repitió la historia, el Rodrigazo, el no sé cómo se llamó el otro, el Corralito, y hemos ido viendo cómo los ahorros pierden su valor. Entonces, algo que enseño en los talleres, ahora en noviembre y diciembre, un taller muy lindo, imperdible sobre el tema dinero, es también a que el dinero, no hay que trabajar para tener dinero ahorrado, hay que trabajar para tener dinero disponible, porque si hay algo que tenemos que aprender es que el dinero es una energía que tiene que fluir. Por eso es que muchas veces las personas que tienen dinero cada vez pueden tener más dinero. ¿Por qué? Porque no tienen miedo a perderlo ni a la falta. Y lo que hacen con el dinero disponible es invertirlo en algo que genere más dinero. Y la verdad que la mayoría de nosotros hemos sido educados para tener un dinero guardado por las dudas. Y ese por las dudas termina representando en nuestro sistema algo totalmente perjudicial. Así que el dinero es una energía y se puede tener. Yo los invito a este taller que va a ser maravilloso. Tema de todos los diarios. Internacionalmente estamos en todos los diarios, han venido a socorrernos. Y yo, bueno, el tema del submarino Ara San Juan, obviamente, ¿sabes? Entonces yo le preguntaba al coronel Pisolito, ¿sí? ¿Cuándo se construyó? ¿Por qué se construyó? ¿Qué pasó con las balizas? ¿Cuántos días hace que están? ¿Qué pasa con el tema político? ¿Sí? Bueno, tantas cosas para hablar de este tema. Bueno, él te cuenta y lo desarrolla de esta manera. El coronel Pisolito. Todas las voces, todas las manos, todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Esto inicia en la tercera presidencia del general Perón. Siendo Macera jefe de la Armada, ambos diseñan una armada potente, una armada de aguas azules, y en ese proyecto estaba incluido la compra y fabricación de 6 submarinos oceánicos de altísimo nivel, que eran de origen alemán, de la Thyssen-Henschen. Y bueno, ese es el inicio. Después, obviamente, tuvimos el desastre del proceso militar, que fue a la guerra sin tener esos submarinos listos, los sucesivos gobiernos democráticos que fueron recortando el presupuesto de las Fuerzas Armadas, y 35 años después llegamos a esta situación que yo califico de paradójica, es decir, quisimos ser una potencia y terminamos teniendo este desastre. Obviamente hay un montón de datos que sería abrumador dártelos, pero lo que yo puedo sacar como conclusión es que hay una gran cadena de responsables que nos llevan a esto que yo no dudo en calificar como un cromañón militar, como un desastre que espero que, como el desastre de 11, nos permita hacer un borrón y cuenta nueva. Carlos, ¿y qué estaba haciendo el submarino? ¿Qué función cumplía? Mira, el submarino sirve para una sola cosa, no sirve para otra. Es para hundir otro submarino o para hundir otro barco. Si bien la Armada ha salido a decir que el submarino estaría controlando cuestiones de pesca, yo desde el punto de vista de la estrategia no le encuentro sentido. Si el submarino, y eso está muy bien que lo haga, estaba haciendo adiestramiento, siendo un arma compleja, que exige un altísimo nivel de capacitación por el personal que lo opera, vos tenés que navegar, es la única manera, eso no se aprende en un aula, tenés que salir al mar, más el mar argentino, que lo has visto, es terriblemente difícil, se estaba adiestrando, lo cual está muy bien, eso no se puede criticar. Ahora, creer que voy a usar un submarino para controlar
la pesca ilegal es una burrada desde mi punto de vista. Claro, a eso iba, porque si estaba preparado para una cosa y está haciendo otra, digo, ¿y en qué condiciones estaba? Es decir, ahora, ¿cómo se detecta un accidente? Mira, el submarino es un elemento complejo que tiene una redundancia de sistema, es decir, ¿qué significa? Que están duplicados, triplicados sus sistemas críticos, en caso que falle uno, siempre tenés un backup de otro más. Sí, En el caso que vos preguntás de la emergencia, sí, bueno, el submarino obviamente tiene un sistema de comunicaciones que opera en superficie. sí. No puede operar debajo del agua porque el agua es una barrera para las comunicaciones radioeléctricas. Sí. Pero además de eso tiene un teléfono subacua que le permite comunicarse a unos 200, 300 metros, es decir, a un buque cercano. Sí. Pero en el caso concreto de la emergencia, el submarino tiene dos dispositivos que se usan obviamente cuando está en un problema grave. Tiene dos boyas, es decir, son dos dispositivos, Dos. uno a popa y otro a proa, uno delante y atrás, que apretando un botón salen, se eyectan del submarino, llegan a la superficie y comienzan a transmitir en un código a un satélite diciendo que el submarino está en ese lugar sumergido. Si eso fallara, el segundo sistema son bengalas de tipo pirotécnico que generan una mancha en la superficie y generan humo y luces en la superficie. Claro, Si eso fallara, claro. vamos al tercer sistema. El submarino está equipado con tubos lanzatorpedos. En esos tubos lanzatorpedos se pueden colocar balsas, se puede colocar aceite, se puede colocar, es decir, elementos que marquen en la superficie la presencia del submarino. Es decir, como vos verás, hay por lo menos 3 medidas que la tripulación puede tomar para alertar que ese buque se encuentra en serias dificultades. Claro. No sé si con esto te queda claro la idea, Cecilia. Perfecto, perfecto. Y con toda la tecnología, a ver, otra pregunta. ¿Esto descartamos que sea un atentado? Sí, mira, acá hay que entender que se da una contradicción. El submarino es un arma silente, es decir, está diseñado Sí. para no ser visto. Claro. Es decir, si yo lo busco, ya tengo un problema, pues estoy buscando algo que está pintado del color del mar, que no es de gran tamaño, que no tiene una gran silueta en el radar. Es decir, es difícil encontrarlo. Si está en el fondo del mar, se usa un aparato, que es un radar submarino que se llama sonar, Sí. emite una onda que si choca contra un objeto del tamaño y metálico como el submarino rebota, y eso tiene un alcance de 20, 30 millas, es decir, 40, 50 kilómetros. Ahora, si yo veo, o vos ves, el área de búsqueda que tiene 1000 kilómetros de longitud por 900 kilómetros de ancho, y es un espacio del tamaño de Europa. Claro. Por más que yo tenga 10, 15, 20 buques, 10, 15 aeronaves, es buscar una aguja en el pajar. Es dificilísimo. Si a eso le sumar las pésimas condiciones del mar y de la superficie más la meteorológica, es muy difícil. Yo creo que lo vamos a encontrar, lo van a encontrar en algún momento, pero obviamente, me adelanto a tu próxima pregunta, acá lo crítico es el factor tiempo. Claro. No cabe duda, a medida que pasa el tiempo, lamentablemente, hay que decirlo con todas las letras, las esperanzas de tener un final feliz se disminuyen, no se pueden descartar, porque yo creo, y creo que mucha gente también, puede haber milagros. Pero desde el punto de vista del analista y del estratega, digo, bueno, a medida que pasan las horas, pues no los días, sino las horas, las posibilidades tienden a cero. Es un límite matemático y no se puede engañar a la gente diciendo otra cosa. Carlos, los equipos de escapes que tienen, ¿de qué época son? El submarino es una Ferrari, si te hago una comparación automovilística, era una excelente nave en 1983. Fue o tuvo su reforma y su mantenimiento de media vida hace 2 años y medio más o menos, y se lo bajó a estándar en 1983. Obviamente no está en los estándares del siglo XXI. Es como que si vos restaurás tu viejo Ford Falcon, Claro. va a arrancar, va a frenar, es un auto excelente. Ahora, no tiene ABS, no tiene airbag, no tiene tracción inteligente. Bueno, el submarino es excelente, es un fierro muy bueno, me lo han acreditado así todos los que han navegado en él.
su capitán, quien lo dice, pero bueno, es modelo 1983. No tiene toda la tecnología de última generación, lo que no significa que esté en peligro o que sea una negligencia grave, es decir, sacarlo a la mar. Eso es lo que me dicen los expertos. Ahora, vos me preguntabas por las salidas de emergencia. Esto depende, y esto es absolutamente crítico, la profundidad a la cual se encuentra el submarino. Sabemos que el mar, el agua, genera una gran presión que va aumentando en forma geométrica con la profundidad. Hasta los 60 metros, es una profundidad prácticamente muy pequeña. Los integrantes, los tripulantes del submarino pueden salir por sus propios medios usando un pequeño equipo de buceo. Hay un tubo que baja por la escotilla, queda a 60 centímetros del piso del submarino, se llena el submarino de agua y la gente, que tiene que estar altísimamente entrenada, vos te imaginarás, Claro. en la oscuridad, con pocos minutos de oxígeno, se mete por ese tubo que tiene 50, 60 centímetros de ancho y sale a la superficie, siempre y cuando, vuelvo a repetir, que el submarino esté a 60 metros. Ya a profundidades mayores, que no pueden superar los 600 metros, porque el casco resistente del submarino, a partir de esa profundidad, colapsa, es decir, el océano lo destruye como si fuera un huevo, lo perfora, lo inunda, no hay posibilidad de rescate. Si el submarino estuviera de los 60 a los 600 metros, hay que usar justamente los medios que han traído los norteamericanos. Se coloca se llama una campana de buceo en una de las escotillas, se igualan las presiones, se abre la escotilla y es como un ascensor. La campana tiene una determinada cantidad de integrantes, hay para 4 hombres, hay un mini submarino que es para 30, ingresan los tripulantes siniestrados y como un ascensor, mediante un cable, son llevados a la superficie. Pero para que eso suceda, hay varias condiciones. Primera condición, yo tengo que encontrar el submarino. No se lo he encontrado. Segunda condición, el submarino tiene que estar a menos de 600 metros de profundidad. Y tercero, tienen que estar con vida. Porque si no, obviamente no tiene sentido. Esta es la realidad. Claro. Esperemos que estén con vida, que estén esperando y que los puedan encontrar. Carlos, y cuando se hizo esa reforma de la que vos hablaste hace un rato, ¿quién la hizo? ¿En qué gobierno hicieron la reforma de este submarino? ¿Y la hicieron como corresponde o como todo lo que pasa en la Argentina que lo hacen a medias? Como siempre, Cecilia, haciendo la pregunta difícil. Esto se hizo hace 2 años y medio, se lo hizo en la administración anterior, durante el ministerio Nilda Garré. Eso está previsto en los manuales, es lógico que así se haga. Se llama reparación de media vida. Al submarino se lo saca el agua, se lo parte al medio como una banana y se le cambia prácticamente todo. Normalmente se demora 1 año, 1 año y medio, es una tarea compleja. Esto se hizo, pero ahí vienen los inconvenientes. Primero, no se hizo en 1 año y medio, se hizo en 7 años. ¿Por qué? Porque faltaba el cable, porque no había presupuesto. Segundo tema, se canibalizaron pedazos, piezas, repuestos de submarinos que estaban incompletos en el astillero. Y lo más importante, que no se hizo, y después voy a sacar una conclusión respecto a esto, cuando vos haces esa serie de trabajos, vos pedís lo que se llama una certificación. Es decir, los materiales que vos colocaste deben ser certificados por el fabricante de tal modo que decir, no, está bien colocado, yo garantizo de alguna manera que esto va a funcionar bien. Bueno, esto no se hizo por razones presupuestarias, lo que no significa que se haya hecho mal. Yo puedo presuponer que se hizo bien. Ahora, vos bien lo dijiste, se hizo a la Argentina. Entonces, para ahorrarnos una moneda, no se llamaron a las empresas norteamericanas, francesas, alemanas que habían colocado sus equipos ahí y, como lo dijo el ministro Rossi, lo pongo entre comillas, revivimos la industria nacional en contra del imperialismo,
y todo el verso El discurso que no tiene barato. ideológico, Claro. pero yo como siempre digo, la Claro. ideología es enemiga de la estrategia. Claro, Acá se tendría que haber certificado el submarino. claro. Lo que no significa, y no estoy diciendo que el submarino no estaba en condiciones de navegar, pero no se hizo lo que los manuales sostienen que hay que hacer. ¿Y qué responsabilidad tienen estos exfuncionarios ante este accidente? ¿Puede haber responsabilidades por no haber hecho las cosas como corresponde o por ahorrar esa moneda, o se ahorró esa moneda o esa moneda vaya a saber dónde pasó? Mira, Cecilia, es una pregunta muy difícil, yo no estoy en condiciones de contestarla. Sí, en mi carácter de analista y de estratega, yo estoy sugiriendo, lo estoy escribiendo, acá hay que tomar medidas paradigmáticas. Esto es un antes y un después en las Fuerzas Armadas Argentinas y en la Armada. Acá el presidente de la Nación tiene que nombrar una comisión bicameral, bipartidista, con los mejores senadores, con los diputados más picantes que tenga el país, y hacer una investigación que llegue a las últimas consecuencias, Claro. y que a partir de ahí se tomen las medidas que corresponden. Es decir, tenemos que aprender esta lección. Espero que no, pero es una lección que ya nos ha costado muy cara. En vidas humanas, vuelvo a repetir, esperemos que no, y monetariamente. Entonces, les pido yo al señor presidente, no menos, que haga esto que estoy sugiriendo, una comisión bicameral, bipartidista, y que investigue hasta las últimas consecuencias y que después se tomen las medidas, si correspondiera, judiciales, que corresponden. Esa es mi opinión. Así como la tragedia de Once produjo la prisión de ministros, el encarcelamiento de empresarios y la renovación, por lo menos parcial, de nuestro sistema ferroviario, tenemos que aprovechar esta oportunidad, poniéndola entre comillas, desgraciada, para que esto no nos vuelva a ocurrir nunca más, Cecilia. Carlos, y para terminar, ¿qué prevés vos? ¿Que pueden estar muertos? ¿Qué análisis haces? Mira, yo te voy a decir lo que puse en mi Twitter de hoy, que resume mi pensamiento y mi estado de ánimo. Esto hay que seguir buscando el submarino como si todo dependiera de nuestra fuerza, pero sabiendo en definitiva y esperando que todo depende de Dios. En ese balanza, en ese fiel, la voluntad, la inteligencia humana y la providencia divina está la salida. Hay una carrera que se llama Psicología Social. Si te gusta, anda a Fundación Tendren. Si no sabes de qué se trata, escuchala a la Bredice. Hay una tendencia en este momento en el mundo, no solo en Argentina, de atender a las situaciones sociales que en otros momentos es como que, bueno, no se pensaban o no se tenían tan en cuenta. La sociología, la política, las ciencias políticas, eran estudios teóricos que se dedicaban a interpretar a las sociedades, a los grupos, a lo que ocurría, digamos, en el mundo, las distintas formas de organización de la vida del ser humano, la historia. Entonces, podríamos decir que se utilizaba el estudio de las ciencias humanísticas y lo hacían las personas interesadas, curiosas, para poder después dar esos conocimientos. Todos se acordarán en la escuela, ¿no es cierto?, cuando se estudia las ciencias sociales y se estudia, bueno, los aspectos de la sociedad. Pero la vida complicada, las dificultades, los conflictos fueron en estos últimos tiempos, más allá de una cuestión política, tomando importancia. Te nombro algunos casos: la violencia, por ejemplo, los abusos, las dificultades o los conflictos grupales. En el mundo del fútbol, en el mundo del deporte, la aparición de la violencia como barras bravas,
la proliferación en las ciudades, por ejemplo, de los padres demasiado jóvenes y con muy poca posibilidad de ser educadores realmente, porque no terminaron de completar su propia formación personal, el problema de las adicciones como algo social, digamos, la proliferación del abuso del alcohol, que es algo que está preocupando a muchísima gente, a la dificultad que se tiene para mantener o tener determinadas reglas o determinado orden institucional o dentro de lo que es la comunidad. Entonces, frente a estas dificultades que ya pasan de ser individuales a ser de grupos, a ser de determinados sectores de la sociedad, fueron surgiendo como respuesta lo que llamamos las profesiones de servicio humanístico. Te voy a dar un ejemplo. En los divorcios, las mediaciones. En las empresas también se utilizan las mediaciones de conflictos, antes de llegar a una instancia judicial. Y en el caso que te voy a mencionar más precisamente, es el operador psicosocial. ¿Qué es un operador psicosocial? Un operador psicosocial se capacita, es una persona entrenada en ir a moderar y ir a colaborar con los conflictos que aparecen en distintos ámbitos, en un ámbito educativo, en un ámbito institucional, en un ámbito de grupos que se reúnen en una empresa o de grupos, sobre todo en la parte de la educación es muy importante, es el famoso consejero, es el famoso el que interviene para ver qué es lo que se puede hacer en el caso de las consultorías de familia que tienen empresas o que se necesita realizar un acuerdo más allá de lo legal, porque siempre hay emociones, porque siempre hay los conflictos humanos siempre tienen como juegos psicológicos, las familias. Bueno, entonces este profesional que conoce sobre psicología grupal, que conoce sobre los juegos psicológicos, que tiene en cuenta las dinámicas de grupo, que tiene en cuenta la forma en que las personas tienen que adaptarse o llegar a una vida sana en una sociedad, intervienen en las cárceles, intervienen en determinados grupos de control emocional o de manejo de las emociones, se forman en una carrera que es la carrera de psicología social. La carrera de psicología social es una carrera terciaria, es una carrera, te la comento porque la Fundación Tendrel, a la cual presido, digamos, ha esmerado mucho en traer y promover esta tecnicatura superior, una carrera terciaria, que realmente brinda elementos a muchísima gente que es muy voluntariosa, que siempre quiere colaborar en las instancias sociales, pero no está preparada para hacerlo. Entonces se mortifica o no sabe cómo afrontar los conflictos que se dan. Entonces, en esta carrera que es semipresencial, esas personas o vos te podés formar, te podés capacitar y tener los elementos que van a permitir una profesión, un servicio humanístico fundamental que yo estoy segura que, digamos, va a hacer mucho bien a nuestra sociedad que necesita recuperarse y necesitamos construir un buen futuro entre todos nosotros para vivir mucho mejor. Consultanos. Viste que yo siempre te digo, anda a verlo a Tobaldo, porque tiene un bioescáner. Vos pones la manito, creo que la derecha somos nosotros y la izquierda son los hombres. Ahora te lo va a explicar Tobaldo. Y es increíble porque ahí sale todo lo que te falta, las proteínas, qué sé yo, te salta todos los órganos, te dicen cómo están, te hace un estudio que no tenés que moverte ni peregrinar de médico en médico, ¿sí? Y es maravilloso, anda a verlo. Bueno, hoy hablo de esto, el bioescáner. El bioescáner es un evaluador físico. Nosotros lo que hacemos con el bioescáner es detectar
mediante un mecanismo de bioresonancia, los funcionamientos o las vibraciones en realidad de las diferentes cosas que vos querés investigar. En este caso, los equipos que nosotros tenemos, podemos investigar todo lo que es funcionalidad cardíaca, todo lo que es aparato digestivo, hígado, páncreas, riñones, los efectos, todo lo que hacemos normalmente en laboratorio, las vitaminas, los minerales, los aminoácidos, las enzimas, las coenzimas, los neurotransmisores. O sea, eso, cada una de esos componentes que el cuerpo tiene y cada una de las funciones que uno mide, tiene una vibración específica. Esa vibración fue estudiada por Rife en el año 30 y pico, lo que se llamó la radiofrecuencia de Rife. Esos patrones vibracionales se toman como parámetros y se miden los patrones vibracionales de la persona. Y de ahí se comparan si están en mayor o menor grado, o si están iguales, y eso me va a dar una mirada bastante clara de qué es lo que está pasando en ese momento. Es un estudio que lo que hace en definitiva es aportarle al profesional que lo lee elementos que por ahí le llevaría 3 o 4 meses darse cuenta por dónde viene la cosa. Qué maravilla, entonces te evitás que el paciente se haga distintos tipos de análisis, que vaya peregrinando en Claro, médico, lo único que tenés es un panorama claro donde yo le puedo decir, bueno, a ver, perfecto, suponte, acá hay riesgo ginecológico para la edad, porque hay alteraciones, hay las frecuencias para mastitis están alteradas, para adenoma están alteradas, para la parte hormonal, se llama discrasia, eso está alterada. Entonces le puedo dar un panorama a la persona de, bueno, vaya a su ginecólogo. Hemos visto casos donde hemos encontrado las cosas en el bioescáner, se le hicieron todos los estudios a la persona y dieron negativos, y entre los 3 a 6 meses apareció la patología. Porque la célula ya está vibrando distinto. ¿Y cómo se sienta la persona? ¿Qué hace? ¿Dónde la pones? ¿Cómo es? No, es un software. En realidad es un software donde vos te sentás con la persona, le das un elemento de contacto con el software y el software lee y tira la información. Qué maravilla. Porque es el mismo principio que una resonancia magnética, además que no la transforma en imagen, la transforma en números. Qué maravilla. ¿Y ese estudio qué tiempo de vida tiene? Es decir, bueno, perfecto. Es dinámico. Mide frecuencia. O sea, suponte, yo te mido hoy, te hago un escáner. Sí. Vos mañana chocás con el auto y te lo mido pasado mañana, la diferencia es terrible. ¿Por qué? Porque la vibración de la célula cambia ante un hecho concreto. Y modifica todo, absolutamente todo. Pero y al modificar todo, vos también tenés que modificar lo que esa persona después necesita, un tratamiento No, médico. siempre va a haber un parámetro de base que se va a sostener. Ah. ¿Me entendés? Siempre. Ese principio es muy importante para tener en cuenta de la dinámica que es la medicina. Qué O sea, bárbaro. O sea, siempre hay que ver las cosas en movimiento. Siempre hay que pensar que el paciente, que el ser humano que tenemos adelante es una persona que vive y que se enfrenta a cada segundo de su vida con situaciones distintas. Y eso va a modificar todo lo que es los elementos químicos que después determinan los cambios físicos, a los cuales las ciencias médicas le han puesto el nombre de enfermedad, que no son tales. O sea, son reacciones del cuerpo para poder solucionar cosas. ¿Y de qué manera lo medís, el paciente, tanto sea hombre o mujer, lo toma de la misma mano? ¿Cómo Eso cambia, porque tiene frecuencias distintas de vibración. ¿Y el hombre lo toma en qué mano? ¿Derecha, izquierda? Derecha, mujer izquierda. Son distintas. ¿Y por qué? ¿Cuál es la diferencia? Porque tiene que ver con las vibraciones y con los hemisferios, o sea, siempre se le hace algunas preguntas a los pacientes y ahí determinamos el tema de los hemisferios dominantes, o sea, es simple, es muy simple, o sea, bueno. yo no, si yo le doy, tipeo y pongo todo con un nombre falso, por ejemplo, te hago un escáner a vos y lo pongo con todo de varón, todos los parámetros que tienen que ver con lo varón, me van a dar normales, no van a estar modificados para ningún lado. Y los hormonales me van a dar inexistentes. ¡Qué maravilla! ¿Entendés? ¿Y dura cuánto esa sesión? Y entre que lo acomodás, le explicás y todo, media hora más o menos. Ah, perfecto. Sí. En una hora tienen resuelto todo. Sí, nosotros en líneas generales informamos y después citamos a la consulta. O sea, perfecto. tomamos eso, después hacemos un informe y citamos a la consulta la semana próxima más o menos, ya hacemos una consulta médica con el informe donde le explicamos
en caso de que tenga que hacerse algún estudio o algo, o que vaya a ver a su médico y le diga que tiene tal cosa, o sea, y bueno, y si no, iniciamos tratamientos biológicos. Valor de vivir. Yo siempre le digo a la Pedroni que ella tiene una figura muy fuerte, porque bueno, el centro Kenneth es una maravilla. Si vas, te vas a encontrar, y ahora si vas a fin de año, vas a ver la cantidad de gente que pasa por ahí. Pero bueno, es más cuestionada la Pedroni. Entonces hablábamos de este tema, del cuestionamiento que le hace la gente a ella, por una serie de cosas que te lo va a contar ahora. Así que hoy charlamos de esto, profundizamos sobre el centro, sobre ella, su fuerte presencia en el centro y esta cosa de que algunos la quieren, otros no la quieren. ¿Por qué pasa esto? Es bueno saberlo, esto también, lo bueno y lo malo. María Esther Pedroni. Dejas huellas donde pasás y las huellas no se borran. Pasa el tiempo, podés estar en este mundo, podés irte de este mundo, pero las huellas quedaron. Claro. Depende de cómo transitar la vida, cómo te movés, cómo sos con la gente. Ahora, usted Mirá. es una figura muy combativa, ¿no? Porque están muchos que la quieren y otros que Sí. critican mucho Sí, su sí. accionar Sí. en el centro, ¿no? Que los hace estudiar a los alumnos Sí. 7, 8 años. Pero salen todos de 10. Está bien, pero comento cómo es su figura, Sí, sí. ¿verdad? Sí, sí. Entonces, bueno, el 50% la quiere y el 50% la critica. Es normal que pase eso, ¿eh? Claro. Eso pasa en todos lados. El tema es que uno tiene la seguridad de cómo obra. Y no hay mucha gente tan segura y parada sobre sus pies firmes. Claro. Yo hago lo que siento. Y lo que siento lo hago y trato de hacerlo lo mejor que puedo. Con errores como todo el mundo. Porque uno es humano y se equivoca. Sí, seguro. El tema es cuando vos lo haces, no desde la mente, sino del corazón. No falla nunca. Y ahí no te equivocás ni en los pasos que das, ni en las cosas que haces. Los que salen de ahí salen formados de 10. Son reconocidos donde van. Es más, si no estuvieran formados como corresponde, a mí no me hubieran dado título de Shihan en Japón. Pues yo tuve que presentar mucho trabajo ahí hecho para que me lo dieran. No te lo dan así nomás. No es que vos, porque vos pagaste, lo dan, ¿no? Tenés que tener antecedente para eso, años de trabajo. Entonces, por eso te digo, hay un montón de cosas que marcan, pero la gente, la mayoría de la gente, son muy superficiales ahora. Hacen un taller de un fin de semana y son todos máster. Me parece que la mediocridad también ha Hay que invadido dejar- mucho. No, por eso yo, mira, no comulgo con nadie, yo hago mi tarea, no me interesa lo que puedan decir, hago lo que siento que es honesto y correcto, ¿me entendés? Y doy lo mejor de mí. Y después, en el ruedo se ve, ¿no? La Sí. gente cómo es, cómo Sí, yo siempre responde, digo cuando voy a cómo grabar. actúa, Claro. vos lo ves. Sí, sí, ¿Mm? sí. Bueno, entonces no tendríamos la cantidad de gente que atendemos allí. Claro. La cantidad. Fíjate vos, el día que yo tuve el accidente, tenía cubierto todo el mes de noviembre, 3 turnos por día. Qué bárbaro. ¿A dónde vas? Por eso te digo, hay un montón de cosas que a mí no me interesa lo que diga el de afuera. Yo obro como mi conciencia me dicta, de la mejor manera. Cometo errores porque soy humana, Pero claro. es lógico. Pero no estoy mirando lo que van a decir, lo que van a hacer. Hago mi tarea con responsabilidad y más que nada con amor, ¿eh? Y volviendo a lo que le preguntaba antes, ¿no? ¿Qué pasa ahora cuando usted no está en el centro? Bueno, yo por su personalidad, Sí. que siempre la gente la sigue. El tema es que en cada grupo de estudio hay un ayudante. Ah, Entonces saben, y son todos de estudio avanzado, la mayoría son todos Karuna. Entonces cada uno sabe lo que es, pues tiene experiencia, claro. años de estudio, entonces está capacitado para hacerlo. Algunos tienen más capacidad que otros para enseñar, uno los va evaluando, ve cómo responden cuando uno no está y el alumno qué pasa. Esto es una tarea. El tema, a ver, en este país, yo creo, no sé en el mundo, ¿no? Porque no he tenido vinculación tan estrecha en el mundo en este tipo de participación de enseñanza. Si bien he estudiado afuera, ¿no? En España, en Italia, en Japón, en la India, he recorrido el mundo estudiando esto que estoy enseñando. No soy improvisada.
y hago lo que a conciencia sé que está bien. Y los alumnos salen bien. Entonces, ¿dónde está el error? ¿Cuál es el tema? ¿Tener que tener la constancia de estudiar 7, 8 años para ser un buen profesional? Me parece que los errores no existen ahí. Estábamos charlando con Oscar Barrio y me dice, bueno, me voy a Tucumán. Le digo, ¿qué te vas a Tucumán? Pero bueno, todos los años organizan un torneo. Y yo le decía, bueno, decime qué hay detrás de todo esto, después del torneo que hacen. Porque el sindicalismo también tiene su contención, ¿sí? Sus reuniones con todos sus afiliados. Y bueno, un poco de esto también hablamos con Oscar Barrio Nuevo, todas las voces todas. Todas las voces todas, todas las manos todas, todas las voces todas, todas las manos todas, toda la sangre puede. Se hace el torneo anual, todo primero de mujeres, no es de fútbol, sí, también juegan al fútbol, ojo. Juegan al fútbol o al tenis, bueno, distintos tipos de juego, ¿no? Primero las mujeres, que este año les tocó en Córdoba, donde están mi amigazo del alma, como también tengo amigos en Tucumán, que ambos, los tucumanos, los cordobeses, tuve mucho que ver con ellos. Bueno, yo soy representante de todo el interior del país. Nos juntamos y evaluamos cómo están cada uno en cada provincia, por ejemplo, los secretarios generales, y las motivaciones son deportivas, pero nos permite en un determinado momento, va nuestro secretario general, el secretario adjunto de la Federación Nacional, y yo que soy el responsable de todo el interior, como te decía antes. Entonces, todos evaluamos y ayudamos y respaldamos la gestión de cada uno en cada provincia. Entonces eso nos valoriza mucho, nos da mucha expectativa de futuro, y fundamentalmente, en rigor de verdad, yo soy quien le enchufa como para seguir peleando por los derechos de los trabajadores. Entonces, ningún gremio tiene que tener un dirigente sindical rico y un trabajador pobre. Somos exactamente lo mismo. Y yo ya te lo he dicho otras veces. Yo tengo el gusto, el honor de decir que no tengo casa ni tengo auto. No tengo nada. Pero tengo el calor, el cariño de mis compañeros. Gracias, Oscar, gracias por participar en El Valor de Vivir, y también se lo agradezco a Roxy Taxone. Hoy vamos a hablar del Reiki y la importancia que es saber para que nuestro hogar esté en armonía. Roxy Taxone. Nosotros cuando empezamos la práctica de Reiki hace tantos años atrás, hablábamos de que por lo menos en una familia o en cada familia hubiese un reikista, sería muy importante. ¿Por qué? Porque el Reiki nos permite conectarnos con nuestra esencia interior, ¿no? Con nuestro ser interno, que es el que nos permite de alguna manera conectarnos con nuestra sabiduría. O sea, todo lo sabemos. El tema es que vivimos en una sociedad que está bastante alborotada, desconectado de lo natural, y es muy importante retomar el centro. Los otros días, hablando en una charla que se dio en la Universidad de Medicina, aquí en Rosario, me preguntaban justamente esto, si era necesario que una persona que sabía Reiki tendría que saber, por ejemplo, anatomía. Entonces hablábamos un poco de ese tema con los médicos que estaban allí preguntando esto. Y siempre lo orientamos desde una práctica que tiene que ver con una herramienta que es complementaria a cualquier otro tipo de tratamiento que se haga, así sea psicológico o un tratamiento médico alopático. De hecho, han venido muchos médicos a aprender Reiki que lo aplican actualmente en sus consultas. Un avance espectacular. Totalmente. Ahora, el reikista, quien aprende Reiki, primero y principal, si lo hace para su familia y para su hogar, es una herramienta muy interesante porque decíamos siempre, una sesión de Reiki es lo mismo que 4 horas de
una siesta o una siesta prolongada, estamos hablando, ¿no? De un buen dormir, de un buen descanso. ¿Por qué? Porque nuestras ondas cerebrales descienden a un nivel de descanso, de relajación, muy parecido en lo que hacen una meditación. Por eso las personas que reciben una sesión de Reiki hablan de estar en un estado relajado, de sentirse mucho más liviano. ¿Y por qué? Porque de hecho, el hecho de poder relajarse, uno empieza a respirar mejor. Y al respirar mejor, nuestras células se oxigenan mejor. Y eso hace todo un recambio. Por eso, más allá de del misticismo que se le pone de alguna manera al Reiki, lo importante en esto es entender que esta energía es una energía del universo, que nosotros los reikistas que practicamos esa energía viene a nosotros y nosotros lo que hacemos es transmitirlo. O sea, no es nuestra propia energía, nosotros no gastamos energía para poder brindar Reiki. Y lo que hace realmente es un cambio muy importante en las personas, el poder entender, llegar más a un conocimiento más profundo, entre tantos otros beneficios que tiene que ver con por ejemplo, el tema del estrés, el tema de poder un buen dormir, una persona que tiene cuestiones que tienen con pánico, fobia. Muchas personas han resuelto ese tema con Reiki y con otras terapias que tienen que ver con la psicología y poder entender de dónde viene todo este tema. Entonces, bueno, es una herramienta que va a acompañar a las personas en todos los aspectos, así sea un ama de casa, así sea una persona que trabaja en una oficina. Hoy muchas personas que trabajan así en oficinas vienen y nos consultan a hacerse Reiki, dice, no aguanto más, no puedo estar más en la oficina, la energía está muy complicada en el sentido que está muy pesado, te dicen. Y bueno, la atención al público, y bueno, siempre decimos, es muy importante que al menos tengan ese primer nivel de Reiki, porque los va a ayudar a centrarse y poder tener una mirada distinta a las situaciones que se le van presentando. De hecho, bueno, se aprenden símbolos, se aprenden distintas formas de protección y demás, y bueno, eso te va ayudando a tener un mejor vivir, ¿no? Que ahí apuntamos con Reiki. Ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con unos matecitos, unos bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.